10 de la mañana con 43 minutos. Muchísimas gracias por seguir esta señal, esta transmisión en vivo desde el EQ 911 con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y también con la presencia de la periodista Gigi Bayona de FM Mundo para compartir algunos criterios, mensajes importantes para la ciudadanía a propósito de esta situación emergente que vive el planeta y no menos el Ecuador. Gigi, buenos días, bienvenida. Buenos días también al país, vicepresidente, buenos días y gracias por invitarme a ser parte de este diálogo por la ciudadanía para estar bien informados. Gracias, bueno, un gusto estar aquí, Giselle, y con Ecuador TV estamos haciendo lo mejor para tener bien comunicada, bien informada a la ciudadanía. Usted había mencionado que es importante que a partir de estas transmisiones incluso demos un mensaje de comportamiento, cómo debemos incluso tener estas entrevistas. Estábamos dispuestos incluso a una distancia considerable para evitar cualquier tipo de riesgos. Vean, esto es importante que lo tengan claro. El mayor enemigo debe de ser el virus, no la desobediencia. Nosotros hemos entregado ya a toda la sociedad, a todos los ecuatorianos, normas de comportamiento, de convivencia, inclusive dentro del aislamiento. Están disponibles, las hemos desarrollado a través del COE y lo que buscan es reducir los contagios. Les voy a explicar de qué se trata esto. El virus está en el Ecuador. Llegó al Ecuador con el primer caso identificado el 29 de febrero. ¿Sí? Hoy ya son 111 casos. Ayer eran 58. Casi duplicamos en un solo día. ¿Qué evidencia esto? Lo que ya sabíamos, lo que necesitamos que ustedes comprendan, que el nivel de infecciosidad, la facilidad de propagación, el nivel de contagio de este virus es algo nunca antes visto. Y nuestra obligación es desacelerar esa propagación, frenar la velocidad con la que ese virus viene avanzando. ¿Cómo lo conseguimos? Haciendo lo que estamos haciendo, lo correcto. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, pero solo lo podemos lograr si ustedes colaboran. Si ustedes no colaboran, el problema va a ser mayor. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hoy es tu oportunidad. Ante esta situación excepcional, medidas excepcionales. Hoy es tu oportunidad de ser un héroe, de cuidar a tus hijos, de salvar vidas. Es sencillo, quédate en casa. La mejor vacuna contra el coronavirus, quedarse en casa. ¿Estamos claros, ecuatorianos? Hay quienes no podemos quedarnos en casa, los aquí presentes, porque tenemos que lograr que el país siga funcionando a pesar de estas circunstancias. El país debe de seguir funcionando. Les voy a explicar algo. Mucha gente exige medidas más drásticas. ¿Qué pasó esta mañana? Lo invitamos al alcalde de Quito al COE. El COE es el Comité de Operaciones en Emergencia. El presidente me designó para que lo dirija desde que inició la emergencia sanitaria y desde que se instaló el COE. El COE nacional es la máxima instancia en la toma de decisiones en el país. No hay autoridad que pueda tomar decisión, en este caso, más allá de sus competencias, sin consultar con el COE. Hemos ordenado la paralización de los vuelos internacionales, ya se conoce, está en vigencia. Este es el último día de transporte interprovincial, aéreo o terrestre, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos parar el transporte interno urbano de las ciudades? Quiero explicarles, porque a veces la gente necesita que les expliquemos un poco mejor. ¿Por qué no se puede parar el transporte interno de las ciudades? Porque aquí en Quito, por ejemplo, necesitamos que quienes proveen de cloro al sistema de agua potable lleguen con el cloro. Son ciudadanos que trabajan en alguna empresa proveedora que tal vez no tiene un transporte privado, pero toda la ciudad de Quito necesita que el agua de Quito tenga calidad, porque si no, ¿qué van? Se van a enfermar en su casa de otra cosa, no de coronavirus, se van a morir de diarrea, deshidratados. Necesitamos que los funcionarios municipales recojan la basura, porque si no vamos a tener otra crisis sanitaria. Necesitamos que las personas que trabajan en el sistema de salud lleguen a los hospitales. Necesitamos que quienes trabajan en el sistema de alimentación, los agricultores, los productores de víveres o de servicios relacionados con la higiene o el aseo personal, puedan trabajar. Eso no lo podemos parar. Y para ello necesitamos, es obligatorio, es necesario, que ciertas cosas sigan operando. Hay otros que sencillamente no pueden salir. Nosotros, los que estamos aquí, les decía, nos toca venir a trabajar. Nos toca. Yo tengo que estar aquí, tengo que estar dirigiendo el COE. Quisiera estar también con ustedes, con mi familia, con mis hijos. Pero tenemos responsabilidades. Mi respeto, mi aprecio a quienes están en la primera línea de fuego, como se diría en términos bélicos, a los médicos, a los auxiliares de la salud, de enfermería, a todo el personal de salud, a quienes limpian los hospitales. Les agradecemos.
Se los dije ayer, se los digo hoy. Vamos a proteger a quienes nos protegen, que son ustedes. Vamos a dedicarnos a que no les falte ningún insumo de protección. No va a ser fácil, pero esa va a ser nuestra tarea incansable. Estamos coordinando con toda la cooperación posible para que esto sea así. Y para el resto, para los que no pueden ir a trabajar, no deben ir a trabajar, sabemos que va a ser difícil. Hay familias que viven del día a día, muchas en el Ecuador, millones. Estamos diseñando estrategias claras para llevarles víveres a sus casas de forma gratuita, sobre todo a los grupos económicos más vulnerables. Para los demás, para la clase media, hemos ya dado medidas que ustedes conocen. No corte de servicios básicos como agua potable y electricidad por falta de pago en estos días. Lo mismo en servicios de telecomunicaciones que han sido bastante cooperantes en este sentido. Estamos trabajando, la Asobanca ya hizo un anuncio del trabajo que venimos haciendo con ellos para que los créditos, las deudas, se puedan postergar, se puedan posponer o reprogramar. Pero el sistema financiero es otro que no puede parar, debe de continuar. Entonces, es una situación difícil, pero estamos llevando el equilibrio. A los que no pueden ir a trabajar, a los que tal vez tenían un negocio, vendían, qué sé yo, joyería, bisutería, alguna cosa de las que tenemos que parar, les digo con sinceridad, hoy quédese en su casa. Lo económico lo recuperamos, la vida no. Mañana veremos cómo nos volvemos a levantar, pero hoy tenemos que concentrarnos en tratar de reducir la propagación de esta enfermedad. Y les explico por qué, perdón. Como el nivel de infecciosidad es tan alto, si nosotros no desaceleramos, se nos va a saturar el sistema de salud de forma inmediata. Y lo que necesitamos es tener camas libres, sobre todo de terapia intensiva, para los casos graves que necesitan hospitalización. Pero si vamos con este nivel de aceleración y no lo frenamos, en 2 semanas ya no hay camas. Entonces depende de ti, no depende del gobierno. El gobierno ya tomó las medidas, las iremos ajustando, pero depende de ti. Tienes que comprenderlo. No es por mí, es por tu mamá, por tu papá, por tus abuelos, por tus hijos. Y bueno, muchas gracias por ese mensaje, señor vicepresidente, y tomando en cuenta la modalidad que se ha establecido de la rueda de prensa, donde los periodistas de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional se comunican a través de WhatsApp. Tenemos algunas preguntas, Gigi, por favor. Así es. Quisiera empezar con una pregunta mía, antes de dar paso a los periodistas que también están comunicados con nosotros a través, por vía virtual. Vicepresidente, usted acaba de decir que esta medida, estas restricciones, este estado de excepción que tenemos los ecuatorianos es para ganarle tiempo a la enfermedad, porque esto crece muy rápido. Como usted dijo, ayer teníamos 50 y pico de contagiados, hoy tenemos el doble. El contagio es muy rápido. Usted ha dicho que la idea es darle un poco de ayuda al sistema de salud para que pueda tratar los casos que sean necesarios, porque obviamente esta pandemia podría colapsar el sistema de salud. ¿Tenemos realmente la capacidad de manejar este tema cuando toda la vida hemos conocido los ecuatorianos que nuestro sistema de salud no es bueno? Ya sufre de varios problemas y varias carencias. ¿Tenemos la capacidad, pese a lo que estamos haciendo ahora, para tratar el coronavirus? Vea, hay carencias, hay dificultades, pero la capacidad la tenemos los ecuatorianos, por supuesto. Aquí hay profesionales de primer nivel, técnicos, académicos, científicos, con los que me he reunido permanentemente. Pero insisto, no depende solo de ellos ni del sistema de salud, depende de todos, pues. Creo que es una de las pocas oportunidades en las que tenemos todos la posibilidad de ayudar al Ecuador, con actos muy sencillos. El sistema de salud lo estamos fortaleciendo sabiendo que esto venía, porque esto ha llegado a más de 140 países. Y lo venimos fortaleciendo, estábamos trabajando en las estrategias para el manejo de la crisis, tenemos los hospitales identificados, ustedes ya los conocen. Y hoy contamos con 80 millones de dólares adicionales para fortalecimiento de temas específicos, sobre todo en cuidados intensivos, en implementos para el personal, equipos de tomografía, equipos de rayos X que deben de ser reparados de urgencia y se está haciendo. Y esa plata tiene que ser aplicada en estos días. Está disponible el Ministerio de Finanzas a pesar, porque vea, nosotros ya veníamos de una situación compleja. De por sí, el país atravesaba una situación económica difícil por el mal manejo, la falta de responsabilidad, la burla que se hizo a la necesidad de tener previsión, ahorro, que es tan necesario por una situación así. Imagínense qué diferente fuera si el país tuviera la robustez económica de tener ahorro nacional. Pero no es la realidad. Octubre, la irresponsabilidad de algunos agravó esa situación.
Y hoy enfrentamos esto. Pero ¿sabe qué? Se lo digo yo que estoy aquí. Que con 37 años he tomado esta responsabilidad. La vamos a superar. Lo vamos a superar siempre y cuando ustedes pongan de su parte. Lo vamos a superar. Es posible. Es completamente posible. Y vamos a hacer lo correcto siempre. A los líderes políticos del país. No es momento para el show mediático, para la politiquería, para la exageración. No es momento. Es el momento del Ecuador. Por favor, tienen que comprenderlo. Todos les agradezco los que han cooperado, los que han ayudado. Los demás están todos invitados. Porque los necesitamos. El país los necesita también a ustedes con mensajes de conciencia, con mensajes de paz social. Preguntas y respuestas, ojalá también rápidas en función de las preguntas que se plantean, también rápidas. Nelson Ordóñez, por plantear qué pasa con los créditos del IES en función también ya del pronunciamiento que se hizo desde la banca privada. ¿También se van a extender digamos, a generar algún tipo de condonación o paralización en función de la emergencia? Todos los entes de la banca pública y privada han tomado ayer resoluciones y decisiones que implican ese tipo de medidas. Ban Ecuador, BIES, CFN no estarán exentos a esas decisiones. Sí quiero explicarles un poco los mecanismos de comunicación que hemos establecido. Ustedes acaban de hacer la información de actualización de cifras con Alexandra Ocles todos los días a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde vamos a tener información específica de los ministros. Ayer lo hizo el ministro Michelena respecto a la plataforma digital de triaje médico para evitar la afluencia masiva de personas a las clínicas y en soporte al exceso de llamadas al 171. Y hoy posiblemente el sector productivo y el sector financiero harán anuncios también en ese sentido. ¿Sí? ¿Usted está permaneciendo de forma las 24 horas aquí en el ECU, señor vicepresidente? Bueno, estoy casi todo el día en el ECU, trato de salir por lo menos a dormir a mi casa, pero es complejo. Crean que el trabajo que estamos haciendo en el ECU, y yo les quiero agradecer a todos, es un trabajo de altísima responsabilidad. Entonces, amerita que estemos aquí presentes el mayor tiempo posible. ¿Sí? Su señor padre no ha podido ingresar al país, ¿es verdad aquello? ¿No hay privilegios en ese sentido? Vean, esto también quiero dejarlo claro. El ECU toma decisiones importantes. Perdón, el COE desde el ECU toma decisiones importantes. Entre esas la decisión de la restricción del acceso a los vuelos internacionales, inicialmente para extranjeros y luego un día adicional para nacionales, para que puedan volver. Ni yo le aviso a mi familia. En mi familia no hay privilegios porque yo esté aquí. Fuera del Ecuador se quedaron, como usted lo dice, mi padre, mi tía. Así es esto. Yo recibo mensajes todo el día de gente que quiere que sus hijos vuelvan. Los comprendo, estamos todos en la misma situación, pero tenemos que poner prioridades. No podemos administrar el regreso masivo de ecuatorianos. No tenemos cómo hacerlo. De hecho, en Guayaquil, el número de contagios en la provincia del Guayas y en Guayaquil llega a 81 de los 111 por la cantidad de personas que estaban de vacaciones, particularmente en Europa, y han regresado con el contagio a la ciudad. Entonces, nuestra obligación, ¿cuál era? Con el dolor en el alma. En el caso de mi propia familia, ¿cuál era nuestra obligación? Lo mismo que se hizo con los chicos que estaban en Wuhan. Tienen que cumplir cuarentena donde estén y ya vamos a administrar su regreso, como los chicos que ya están aquí, que cumplieron toda la normativa de seguridad y volvieron al Ecuador con el esfuerzo del gobierno nacional y la cooperación internacional. Lo mismo mi padre, mi tía, mis primos, que estaban fuera del Ecuador. Les toca igual que a su hijo, que a su tía, les toca igual. Es una crisis. El que no entiende que esto es una emergencia está perdido. Vicepresidente, tenemos una pregunta de otro periodista de Diario El Universo, Gladys Rivadeneira, pregunta, de los casos confirmados, ¿todos son importados o ya hay comunitarios y en qué ciudades? Esto es importante que conozcan. La gran mayoría de los casos, salvo 2, hemos podido identificar o relacionar con casos importados, ¿verdad? Hay 2 que estamos analizando. Es difícil determinar si ya es comunitario o no, porque pudieran haber tenido un contagio con algún caso importado, es decir, con alguna persona que estaba contagiada sin saberlo. Y digamos, ¿cómo se hacen los cercos? Los cercos epidemiológicos no son perfectos, porque tú dices, vine de España, ¿verdad? No sabía que estaba contagiado, llegué sin síntomas. Fui al supermercado. ¿Cómo levanto el cerco del supermercado? ¿Cómo lo hago?
Entonces, es probable, nosotros no lo podemos ratificar, no lo podemos confirmar, eso lo harán en su momento los científicos con los que consultamos permanentemente, pero existe esa probabilidad de que ya tengamos contagio comunitario, no se los puedo negar, en particular en Guayaquil y la provincia del Guayas, sobre todo los cantones aledaños a Guayaquil, San Borondón, Durán, Daule. Es probable. Hoy no puedo, yo no soy la persona indicada para decírselo, lo haremos cuando lo tengamos determinado y lo hará un científico especialista en la materia de lo que nos acompañan en el análisis de esto. Lo que sí debo de ratificar es que nosotros vamos a compartir con transparencia y permanentemente todas las cifras. No tenemos nada que ocultar. Todos los días se actualizan las cifras. Créanme, no es agradable decir que se han duplicado los casos, pero vamos a decírselo todos los días. Creo que es fundamental que sepan que aquí va a haber transparencia, aquí va a haber verdad. ¿Que puede haber más casos? Sí, claro. Puede haber más casos de los que hemos identificado porque nosotros no tenemos, el país no tiene la capacidad para tomar la cantidad de pruebas que se requieren. Por eso tomamos la iniciativa de aperturar a los laboratorios privados la toma de la prueba, ¿sí? Hoy se prioriza a quien se le toma la prueba y solo se hace con quien tiene sospecha de tener cercanía con un caso positivo, con quien tiene síntomas claros de coronavirus o con quien estando dentro del cerco epidemiológico tenga condiciones de salud, tercera edad, alguna preexistencia que afecte su sistema inmunológico, que amerite saber con anticipación que tiene la enfermedad para poder actuar de forma oportuna. No se lo hacemos a todos en el cerco, lo hacemos a quien tiene síntomas o, por ejemplo, si una pareja, digamos, uno de la pareja tiene positivo, le hacemos a la esposa, a los hijos, familiares directos, contactos directos. Ahora, creo que es importante también aclarar, mucha de la ciudadanía, yo creo que en la gran mayoría, ha tomado estas decisiones de manera responsable. Vemos en las calles que casi no hay gente, prácticamente no hay gente, la gente se está quedando en su casa porque quiere colaborar con esto. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no respeten las normativas, que no respeten el estado de excepción, como ha pasado en otros países? Veía exactamente que se llevaban presos a muchas personas. 1 a 3 años de prisión por desobedecer orden expresa de autoridad competente, cárcel. Y desde el día de hoy, vean, estas son las cosas que a mí me parecen increíbles del país. Estamos haciendo un operativo en los distribuidores de gas. No hay ningún problema en abastecimiento de gas en el Ecuador, pero ya hay quienes quieren especular y abusar de la situación especial en la que vive el Ecuador. Cárcel. Vamos a iniciar ahorita los operativos. A quienes quieran obligar a ir al trabajo, a quienes no estén en la obligación de hacerlo según el decreto presidencial y las regulaciones del COE, cárcel. Así de sencillo, porque si no, no vamos a superar esto. Solo con autoridad, con mano dura, si no, no vamos a superar esto. Señor vicepresidente, quiero invitarle también a que podamos observar preguntas de periodistas que han hecho también a través de video. Escuchemos a Dayana Mancheno, por favor. Vicepresidente, Dayana Mancheno de Radio Sonorama, ¿estarán funcionando mercados, tiendas de barrio, centros de abastecimiento de alimentos para la población? Tenga la bondad. Sí, gracias, Dayana, y este es el mecanismo de rueda de prensa virtual que estamos aplicando para mostrar los nuevos comportamientos. Sí, el sector alimenticio y sus proveedores tiene que funcionar porque los ecuatorianos necesitamos alimentarnos. Lo que sí es que en los lugares donde hay abastecimiento, venta o distribución de estos productos, rigen protocolos estrictos de higiene y de densidad ocupacional. Entonces esos protocolos deben de cumplirse, pero evidentemente esos lugares permanecen abiertos, correcto. Escuchemos también a Luisa Delgadillo y luego pasamos con las preguntas que también nos tiene Gigi Bayona. Buenos días, soy Luisa Delgadillo, periodista de RTS. Mi pregunta, señor vicepresidente, es la siguiente. En virtud de la declaratoria del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, quisiera conocer si se nos va a otorgar o no algún tipo de salvoconducto a los medios de comunicación en aras de que podamos llevar adelante el cumplimiento de nuestras coberturas periodísticas a efectos de poder informar debidamente a la ciudadanía. ¿De qué forma se va a manejar este tema, señor vicepresidente? Tenga la bondad. Bien, todos los especialistas coinciden en que posiblemente uno de los elementos más importantes para superar esta emergencia es la comunicación. Dentro de las recomendaciones del COE al presidente de la República se incluyó a los medios de comunicación como parte de los grupos que necesitan trabajar en estos días. Hago un llamado a todos los comunicadores que hoy no son solo los periodistas, sino quienes tienen acceso al Internet y el uso de redes sociales.
Dejemos de lado las noticias falsas. Informémonos solo por fuentes oficiales. Nosotros, en contraprestación, les ratificamos el ofrecimiento de darles esa información de forma oportuna y transparente, pero basémonos solo en la información que nace del COE y de los organismos oficiales, por favor. Muchas gracias. Voy a pasar a más preguntas de nuestros compañeros periodistas que de manera virtual nos siguen enviando sus inquietudes. Vamos con Liz Valareso de Teleamazonas. Vicepresidente, ella pregunta, el gobernador del Guayas solicitó al COE considerar medidas adicionales para la provincia del Guayas por ser esta la de mayor concentración de casos. Guayaquil, la ciudad con mayor número. ¿Se analiza el acoger ese pedido? El gobernador del Guayas sugirió ayer, durante la sesión del COE, desde el COE provincial sugirió el toque de queda solo para Guayaquil. Nosotros hemos tomado la sugerencia del señor gobernador y el presidente ha decidido que sea el toque de queda a nivel nacional, como ya lo decretó anoche. Seguimos con otras preguntas de más compañeros periodistas que nos siguen escribiendo a través de las redes sociales o los diferentes medios virtuales que tenemos. Y por cierto, vicepresidente, creo que agradecerles también que hayan aceptado colaborar en esta entrevista de esa manera. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, yo tengo acá una de Carolina Mela de Coavisa. El stock de insumos médicos es una preocupación mundial. ¿En qué porcentaje el Ministerio de Salud está abastecido de los insumos médicos cuando una gran parte de estos se importan de los países? ¿No están exportando para mantenerlos en sus países y cubrir sus necesidades? Bueno, de hecho el Ecuador restringió la exportación de estos insumos hace 3 semanas. Nosotros también hemos tomado esa decisión. Estamos abastecidos, nosotros pudimos prevenir que esto podría llegar al Ecuador, de hecho sabíamos que posiblemente llegaba y tomamos las medidas del caso. Estamos abastecidos y estamos en constante cooperación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para el reabastecimiento, particularmente, porque esto es lo que más rápido se agota, de los reactivos para las pruebas y de los insumos de protección para el personal que elabora en el sector de la salud. Estamos abastecidos, estamos bien. Adicionalmente, China está, y lo ha manifestado públicamente, muy agradecida con la solidaridad que el Ecuador tuvo con ellos durante los episodios de Wuhan y han ofrecido enviar ayuda, no solo en materiales médicos, que estamos en este momento determinando en cantidad, sino también con asesoría técnica profesional de quienes lograron superar la crisis allá, porque entendemos que ya la crisis ha sido prácticamente superada. Tenemos una pregunta de Luis Eduardo Vivanco de La Posta. Él dice, vicepresidente, ¿hay una estimación del costo de la crisis o del nivel de afectación económica que tendrá el país? Hay una mesa específica que ayer se le dio la disposición que actualice a diario desde el COE el costo de esta crisis. No quiero hacer estimaciones, pero será lamentablemente muy duro. Pero como les dije hace un momento, lo económico se recupera, la vida no. Nosotros somos gente capaz, gente que sabe cómo sacar adelante el país y que hemos sabido superar situaciones complejas en ocasiones anteriores. José Daniel Acosta, también desde la ciudad de Guayaquil, nos hace una pregunta a través de video enviado por WhatsApp. Señor vicepresidente, soy José Daniel Acosta del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo 2 inquietudes. La primera gira en torno a cuál es la disposición que van a recibir los agentes de tránsito en torno a la circulación cuando no esté permitido y estos estén llevando a alguna persona por alguna urgencia médica a alguna casa de salud. Otra, ¿cómo se va a controlar un poco la informalidad en cuanto a la transportación, teniendo en cuenta que existen muchas personas que viven en zonas rurales y que se trasladan a diario a la ciudad a trabajar en sectores donde no aplican las nuevas medidas como el sector de la salud, el sector de los alimentos e incluso la transportación de alimentos? A ver, esto es muy claro y gracias José Daniel por la pregunta. Esto es muy claro. Hay excepciones para la movilidad. Quienes estén trasladándose en función de salvar una vida o de un caso de salud tienen autorización. Los agentes de tránsito deben de permitirles llegar a las casas de salud. Es lógico. Quienes, no importa de dónde vengan, de la ciudad o de la ruralidad, se trasladen y no tengan autorización dentro de las actividades permitidas que han sido ya claramente determinadas en el decreto presidencial y en el COE nacional, tendrán que someterse a la sanción que ha anunciado, que es no acatar orden expresa de autoridad competente y termina en sanción con la pena de privación de libertad. ¿Qué va a pasar, vicepresidente, por ejemplo, con los indigentes, con los mendigos en las calles, que en su mayoría son de la tercera edad? Está activado un plan del MIES con ellos para ofrecerles casas de acogida
En algunos casos se están negando, pero debemos de encontrar la forma de lograrlo porque evidentemente ellos deben de acogerse también a esta disposición. Luciana Salazar de Telerama también a través de video de WhatsApp. Vicepresidente, ¿cómo está? Luxiola Salazar de Telerama Noticias le saluda. La duda que tengo es respecto a la restricción vehicular, si es para todos, o qué sucede con aquellas personas que deben salir a trabajar todos estos días y que tienen vehículo propio. Es decir, estas personas deberán salir un día en su auto y al día siguiente deberán buscar una alternativa. Si nos puede explicar en detalle esta medida, vicepresidente, muchísimas gracias. Es correcto, pueden usar quienes están autorizados a movilizarse porque trabajan dentro de los sectores que están en la obligación de seguir trabajando, como el caso mío, de todos los que estamos aquí, de los sectores ya descritos. Pueden hacerlo un día en su auto, otro día tienen que buscar alternativas. Dentro de esas alternativas está, por ejemplo, el funcionamiento del transporte público que no puede parar al menos urbano, pero también ponerse de acuerdo posiblemente con otra persona que pueda facilitarles ese traslado. Diego Kendo Sánchez también de la colega Radio Visión, de colega Radio Visión también nos envía una pregunta. Señor vicepresidente, soy Diego Kendo Sánchez, director general de Radio Visión de Quito. La economía del país y del mundo se ha interrumpido de un momento a otro. Hay gestiones del gobierno con la banca y el sistema financiero para flexibilizar la cobranza de deudas mientras se supera la crisis. Sí, creo que ya comenté al respecto. Ayer Asobanca respondió al pedido del presidente de la República. Lo mismo está haciendo la banca pública. Se van a presentar alternativas. Se lo ha hecho en servicios básicos, decisiones que ya se anunciaron, por ejemplo, el no corte de servicios básicos. Se le ha pedido a las empresas de telecomunicaciones que hagan lo mismo y se han acogido. Se está trabajando en eso, comprendemos la dificultad y creo que el camino es ese y en ese camino estamos transitando. Claudia Roura de Coavisa le pregunta, señor vicepresidente, ¿qué garantías de bioseguridad tiene el personal de salud de los hospitales públicos, sobre todo en provincias donde se ha visto que tienen mayores vulnerabilidades y escasez de suministros? Los equipos de bioseguridad son los determinados por la OMS-OPS. Ellos mismos nos han ayudado a tener el insumo, la cantidad suficiente. Y lo que debemos de precautelar es que esos insumos siempre estén disponibles, ¿sí? También otra pregunta que nos llega a través de la periodista María Fernanda Suaz Navas. Por favor, escuchemos. Señor vicepresidente, reciba un saludo de María Fernanda Suaz Navas de Televicentro. Mi pregunta es, tras el estado de excepción y el toque de queda, la inquietud de la mayoría de ciudadanos es saber qué medidas o planes de contingencia económica se van a adoptar para aquellos que han debido cerrar sus negocios y temen que su situación económica se agrave, hasta se vean en la necesidad de reducir personal, puesto que no tendrían liquidez para pagar sus obligaciones. Bueno, veo que es básicamente lo mismo que hemos hablado, facilidades financieras, facilidades en el no corte de servicios y luego tendremos que trabajar juntos planes de recuperación económica. Cuando podamos, de hecho, debemos empezarlos a pensar, ahora que están en casa, los que pueden hacer teletrabajo y todas las sugerencias, tenemos que pensar en el futuro. Hoy estamos tomando las decisiones para sostener este presente, pero no podemos dejar de pensar en el futuro. Tenemos que tener siempre la mirada hacia el frente y pensando cómo vamos a recuperar el tiempo, la productividad perdida, una vez que salvemos la mayor cantidad de vidas posibles. Nos pregunta María Belén Arroyo, ella es de Revista Vistazo. ¿Puede explicarnos, señor vicepresidente, el cálculo que mencionó ayer el presidente Lenín Moreno, según el cual, de no haber medidas urgentes, podría haber 800.000 contagiados? ¿En qué proyección de tiempo está hablando? Ese es un cálculo que nos presentó la doctora Gina Watson, hecho por la Organización Panamericana de Salud y basado en la situación sanitaria del país. Esa proyección dice que si nosotros no tomamos las medidas que estamos tomando, en pocos meses podríamos llegar a esos números, ¿sí? Yo le recomendaría nuevamente hacer una entrevista con la doctora Watson para que especifique. Pero usted lo ve claramente en la exponencialidad del incremento de los casos que tenemos ya identificados. Si usted de un día para el otro pasa de 58 a 111 casos, imagínese lo que significa esto en el corto o mediano plazo para el país si no se hace lo que estamos haciendo. Santiago Naranjo de TC Televisión pregunta qué pasará con los médicos mayores de 60 años por su alto riesgo de contagio y que trabajan también en hospitales públicos. Los médicos que trabajen en los hospitales públicos tienen la obligatoriedad de servir a los pacientes que lleguen a los hospitales públicos con los implementos de seguridad necesarios. Entiendo yo que se debe de prevenir
que esos médicos de esa edad puedan estar en otras áreas no tan cercanos a estos casos. Pero evidentemente en el caso de una emergencia sanitaria real y si es que los números llegasen a dispararse, nosotros necesitamos de todo el personal médico. Uno se mete en esa profesión, es como ser soldado, uno sabe cuál es el riesgo de la profesión, no solo por el coronavirus, sino siempre. Nuestra obligación es que lo hagan con todos los insumos necesarios para que tengan seguridad. Y por último, si esto se incrementa, haremos un llamado para que se sumen a la fuerza de salud, a los médicos que estén por graduarse y posiblemente en un caso más extremo a quienes se hayan retirado de la profesión. Por el decreto de emergencia se le ha permitido al Ministerio de Salud contrate directamente todo lo que se necesite para la emergencia sin tener que pasar por el CERCOP. Usted en varias ocasiones, en varias entrevistas con diferentes medios, ha hablado sobre la corrupción que ha existido siempre dentro del Ministerio de Salud, dentro de la salud en general en la salud pública en el país. Lamentable y tristemente en nuestro país emergencia se convirtió en sinónimo de corrupción. Así es. ¿Cómo vamos a evitar que eso pase? Estamos generando una unidad especial de compras, no porque desconfiemos del Ministerio de Salud, sino porque creemos que el Ministerio de Salud debe de estar concentrado en la atención y la operatividad. Y esa unidad especial de compras la lidera la directora del CERCOP, Silvana Vallejo, y le hemos pedido a María Alejandra Muñoz de Aduanas que se sume también en el análisis para que las compras se hagan con total agilidad y transparencia. Preguntas de otros periodistas que, por ejemplo, Edgar Vázquez de Radio La Única, ¿quedan vigentes o no las restricciones del alcalde Jorge Yunda con respecto al transporte y el acceso al espacio público en Quito? Incluso se había planteado multas de hasta $6.000. Hablamos con el alcalde Yunda, le volvimos a ratificar cuál es la competencia del municipio, es básicamente lograr dentro del COE cantonal que las decisiones del gobierno se ejecuten dentro de las competencias que están en sus manos. Por ejemplo, en el tránsito, en el manejo de los mercados, abastecimiento de agua potable. Ese es el trabajo del alcalde. También le hemos dicho al alcalde y a todos los alcaldes del país que cualquier decisión que quieran tomar, más allá de lo que diga el COE, tienen que pasarla como una sugerencia para que el COE la apruebe. Hemos hablado con el alcalde, le hemos explicado la importancia de la operatividad del transporte público, sobre todo dentro de la ciudad, para que los servicios no se paralicen, como les expliqué hace unos momentos, y él ha comprendido claramente la necesidad de encontrar soluciones a esto. Sí. Costos con relación a los insumos para la prueba del coronavirus se plantean también en los laboratorios de carácter privado. Sí, nosotros hicimos una apertura a los laboratorios privados. Inicialmente teníamos una lista que luego tuvo que ser revisada porque algunos no quieren hacer los exámenes a un costo que sea asequible para la ciudadanía. Estamos conversando para que este costo sea realmente viable. Ahora les recuerdo, si usted tiene síntomas, está en un cuadro de riesgo, el examen es gratuito vía MSP, vía Ministerio de Salud, es gratuito. Nuestra intención es, para quienes tienen dudas, pero no cumplen el requisito necesario después de un triaje médico y se quieran hacer el examen, que se lo puedan hacer igual en el sector privado. ¿Sí? Y en eso estamos actualizando la lista y vamos a fijar un precio específico según orden del presidente de la República. Perdón. Karina perdón, otra cosa. Sobre esto hay mucha suspicacia, por decirlo menos. Mucha gente dice es que aquí aprobaron el examen de $5 y allá hacen el de 8 y acá hacen el examen rápido. Nosotros tenemos unos parámetros para aprobar exámenes porque el mayor riesgo que hay son los falsos negativos, ni siquiera los falsos positivos. Es decir, a alguien que teniendo el virus le dicen que no lo tiene y sale y contagia a sus hijos. Entonces nosotros vamos a ser muy estrictos y rigurosos en aprobar laboratorios que realmente puedan hacer exámenes dentro de los parámetros que hemos acordado, insisto, con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Vicepresidente, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la real capacidad instalada de la red de hospitales públicos y privados del país? ¿Cuántas camas hospitalarias existen a nivel país para un escenario de atención de pacientes de cuidado intensivo por el coronavirus? Y la pregunta es de Michelle Oquendo, de la periodista Michelle Oquendo. Hoy habilitadas para esta emergencia 1.000 camas. Hay hospitales identificados, pero de ser necesario encontraremos alternativas para poder ampliar esa capacidad, por ejemplo, con aparatos para asistencia respiratoria en camas normales o inclusive en otros países se han tomado medidas en hoteles, por ejemplo, que se han adecuado para esta necesidad. Pero esperemos que con las medidas tomadas hoy, y si ustedes comprenden la importancia de su obediencia, no lleguemos a eso. Está en sus manos, está en sus manos. El acercamiento con las otras alcaldías del país. Aquí existe la cercanía del alcalde
de la capital, pero ¿qué pasa con los otros gobiernos autónomos descentralizados? Todos los COEs sesionan a nivel provincial y se invita a los alcaldes a participar. Con ellos se coordina, se les informa, se les da instrucciones, se los escucha y se reciben sugerencias. Es permanente. He hablado en estos días, algunas ocasiones también con la alcaldesa de Guayaquil. Ella tiene buenas ideas que ojalá las anuncie pronto y en la que le hemos dicho también que vamos a apoyar. Mónica Mendoza, El Comercio. Los nuevos casos positivos son de personas que estaban en el cerco epidemiológico. En Guayas, la mayoría de los casos siguen concentrados en Guayaquil. Esas son sus preguntas. Perdón, rápidamente para leerles claramente las cifras. Además, este boletín que se llama el CITREP, es el Sistema de Información Oficial del COE, sale todos los días a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Aquí se actualizan las cifras, está en todas las redes oficiales de la Secretaría de Riesgos y entiendo que SECOM también las publica. Ustedes tienen acceso inmediato a esta información, ¿sí? En Guayas hay 81 casos, 61 en Guayaquil, 4 en Daule, 4 en Durán, 1 en El Empalme, 1 en Milagro y 10 en el cantón San Borondón, particularmente en la parroquia La Puntilla, ¿sí? La mayoría son casos importados, les decía, solo hay 2 que se está analizando si podemos relacionar el contagio dentro del cerco a alguno de los casos importados. ¿Se conocen casos ya de personas que hayan superado la enfermedad, el COVID-19? 51 personas salieron ya del cerco epidemiológico, está también dentro de las cifras, y hay algunos casos ya de positivos confirmados que deberían de estar a punto de salir del cerco, que deberían de estar a punto de declararse libres de la enfermedad. A pesar de aquello, deberán de continuar haciendo aislamiento por razones de seguridad. De los 111 casos, solo 5 están hospitalizados en cuidados intensivos en situación reservada y 9 están hospitalizados pero sin asistencia mayor, es decir, hospitalizados estables. Karina Sotalín, de Radio Sonorama. Aún se ve algunas personas que salen a la calle durante el día y no precisamente para las actividades permitidas. Ya. ¿Han analizado extender el horario de toque de queda para que la ciudadanía acate las medidas? A ver, la restricción de toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, por si acaso. Luego, la restricción de movilidad total, salvo los sectores ya explicados, rige a partir de mañana en el Ecuador. Porque necesitábamos que hoy la gente pueda organizar su vida. Mucha gente, por ejemplo, ni siquiera vive en Quito. Si va a hacer 15 días de aislamiento, tiene que irse a su casa. Otra gente necesita conseguir al menos insumos para poder pasar 15 días en casa sin mayor necesidad de salir. Entonces dimos estas 24 horas para poder organizar las cosas y en calma, porque el peor enemigo de esta situación es el caos. En calma poder organizar. ¿Cómo ser responsables con los salvoconductos? ¿Quién los debe entregar? ¿Quién los firma? ¿Cómo manejarlos? Ya. En el caso, por ejemplo, de panaderías, farmacias, tiendas, Jonathan Carrera de TC Televisión y Radio América. Los salvoconductos están, usted los puede descargar en el vean. Esto es importante. No hay capacidad de ponerle una niñera a cada ecuatoriano. No se puede. Comprendan, la policía, el ejército, las autoridades de tránsito, no son niñeras, son fuerza pública. Entonces lo que ellos van a hacer es tomar cada salvoconducto. En el salvoconducto está expresamente detallado cuál es la sanción si usted ha mentido al momento de llenarlo. 3 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, se hace una revisión en los puntos de control y se verifica la información proporcionada por el usuario. Empecemos a confiar en nosotros porque si no, no vamos a poder superar esta situación. Y si usted miente, dentro de los grupos habilitados para tener salvoconducto, tendrá las sanciones legales. Sin embargo, les explico que en este momento estamos ya terminando los protocolos detallados para todas estas actividades y la ministra Romo será quien explique los detalles. ¿Sí? Vicepresidente, el presidente de Asobanca, Julio Prado, señaló que la banca pone a disposición una oferta financiera de 12.000 millones durante los próximos 6 meses para nuevos créditos y financiamientos de deuda a largo plazo, justamente por la crisis que venimos arrastrando y la crisis del coronavirus. ¿Qué tasas de interés se van a proponer con estos créditos? Porque una cosa es ayudarnos ahora en la emergencia en el tema económico y cómo vamos a responder ante ella después de que pase la crisis sanitaria. Vean, primero aplaudo, agradezco la iniciativa. Hemos estado trabajando permanentemente con las autoridades del sector financiero para justamente, insisto, aliviar la situación de la gente. Mucha gente querrá refinanciar, reprogramar sus créditos. Las tasas de interés son las fijadas por el sistema regulador del sector financiero. Esas son las tasas vigentes. Nosotros en esta situación tenemos
gracias a Dios, un sistema financiero estable, firme, sólido, y lo peor que podemos hacer es tratar de debilitarlo. ¿Pero se va a poner algún control por la Bueno, es que crisis a las tasas de interés o no? Los controles son los que están vigentes, ¿no? Los que regulan la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, y ellos tendrán que seguir revisando en función de esta situación qué otras medidas adoptan. ¿Se garantizan los servicios básicos en su totalidad? Hay también un mensaje que nos llega de los trabajos de adecuación de la antigua maternidad Enrique Sotomayor para que sirva como centro de aislamiento total para pacientes confirmados de coronavirus que determina el Ministerio de Salud. Sí, no me quería adelantar, pero eso es de las cosas que hemos conversado con la alcaldesa de Guayaquil. Entendía que ella está haciendo unas revisiones adicionales. Quisiera yo que sea ella quien dé la noticia definitiva. Ella ha trabajado en esto y nos ha pedido apoyo. Y ese tipo de iniciativas nosotros las recibimos y las vemos con buenos ojos. Tenemos una pregunta de Santiago Romero. Él dice que la empresa pública Conafips obligó a sus colaboradores a ir a trabajar a la plataforma financiera el día de hoy. ¿Esto es legal en emergencia? A ver, yo creo que no ha quedado claro el decreto y creo que generó confusión las declaraciones del alcalde. Seguramente. La restricción rige a partir de mañana y la restricción es clara. Suspensión total de la jornada laboral presencial para todas las actividades salvo las descritas. Habría que ver si Conafips aplica dentro de las actividades del sector financiero, pero hoy no hay restricción, es a partir de mañana. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el ámbito administrativo de los hospitales públicos? ¿Se pueden acoger al teletrabajo o a la modalidad de teletrabajo? Todos los sectores que están habilitados, telecomunicaciones, sectores estratégicos, alimentación, todos los sectores que están habilitados, seguridad pública, salud, deben de ver la forma de reducir al mínimo la cantidad de personas requeridas. Le hago un ejemplo. Esta mañana conversé con una importante empresa de telecomunicaciones. Su obligación es mantener operativo el sistema de telecomunicaciones porque es fundamental para superar esta situación. Pero en este momento no tienen por qué abrir agencias. A partir de mañana, ¿qué venta van a hacer ahora? Me explico. ¿Cuál es la necesidad de atención al cliente en este momento? Pueden mantener los centros de telefonía, los call centers, cumpliendo las disposiciones de higiene que se les está dando a todos los sectores que van a trabajar, ¿sí? Y en función de eso atender los requerimientos de la ciudadanía. Lo mismo para todos. Si en un hospital en este momento no hay necesidad de que esté el abogado, el de comunicación, el administrativo, no lo sé, porque seguramente hay que aprobar ciertas compras. Hay que ver cómo se maneja dentro de la protocolo de teletrabajo que ha presentado el Ministerio del Trabajo. Pero todos estamos en la obligación de reducir al mínimo quienes tenemos que ir a trabajar, quienes, como el caso nuestro, tenemos que ir a nuestro trabajo, estamos en la obligación de tener la mínima cantidad de personas. María Sol Borja, periodista de GK, pregunta. La ministra María Paula Romo habló ayer de que depende cómo Ecuador actúe, tendrá resultados como en Italia o España, o como en Corea del Sur o China. Una de las estrategias de Corea del Sur fue masificar la aplicación de exámenes masivos de virus. ¿Se va a considerar esa posibilidad en el Ecuador? ¿Habrá recursos también para hacerlo? Bueno, eso es parte de la estrategia de incluir a laboratorios privados. Sin embargo, lo más importante es el aislamiento. Cuando la ministra se refiere al comportamiento, se refiere al comportamiento social sobre todo. Cumplir la norma, lavarte las manos, evitar el contacto físico. Invéntese algún saludo divertido. Yo ando saludando así ahora a todo el mundo. Ahora sus periodistas me saludaron así. Así, ya ni eso, cero contacto. Yo saludo así, ¿verdad? Hasta con mis hijos, porque yo estoy expuesto. Créame que para mí es difícil llegar a mi casa. ¿Cómo no? Claro. ¿Sí? Pero tengo que cuidarlos. Entonces, con lo que se refiere a la ministra es al comportamiento social. Lo que le está diciendo la ministra es, ¿usted va a cumplir con disciplina asiática? Eso es lo que le está diciendo la ministra. Así es. O va a tener un comportamiento desordenado, porque eso es lo que ha ocurrido en Francia y en España. Que se dieron órdenes e instrucciones y vean las consecuencias. Y eso es lo que no queremos que ocurra en el Ecuador. Yo creo que ya la información es suficiente como para que comprendamos la importancia de mantenernos en casa. Yo siempre he dicho que la crisis sanitaria la vamos a pasar, que el problema económico va a ser complejo, pero sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a conseguir si obedecemos y si trabajamos juntos. Les dije hace unos minutos que el peor enemigo sea el virus, no la desobediencia. Tengamos claro eso, por favor. ¿Hay algún plan de contingencia para los privados de libertad por esta emergencia? Santiago Aguilar pregunta, periodista también de Radio La Calle. Fue una de las primeras resoluciones del COE, el protocolo de manejo de visitas de los centros de privación de libertad y de ingresos de nuevos
de nuevos privados de la libertad. Se redujo inicialmente a la mitad las visitas. Hoy el general Moncayo, el encargado del servicio de rehabilitación, ha tomado nuevas medidas más estrictas que las está en este momento socializando con los privados de la libertad para poderlas anunciar. Carlos Rojas, de Políticamente Correcto, de Coavisa, nos pregunta, señor vicepresidente, ¿se anunciarán más medidas económicas en los próximos días? Nosotros estamos trabajando permanentemente en el tema económico. Nosotros no podemos quitar los ojos de lo económico durante esta emergencia sanitaria. El ministro Martínez está permanentemente viendo temas de refinanciamiento de deuda, nuevos créditos, financiamiento de esta emergencia sanitaria. Hasta ahora estamos bien, pero sin duda en algún momento tendremos que dar nuevas disposiciones. No necesariamente medidas, pero nuevas decisiones. Porque las que se tomaron la semana pasada eran solo para sostener la crisis fiscal. Claro. Ahora el tema se viene por la crisis por eso, sanitaria. por eso es fundamental el trabajo de la mesa también de medios de vida y productividad, junto con la Secretaría de Riesgos en el análisis del impacto económico de esta decisión. Además, el impacto económico de esta decisión no es solamente ahora. Esto va a durar unos meses hasta que podamos volver a coger el ritmo, llevar el ritmo que veníamos llevando los ecuatorianos. Señor vicepresidente, muchísimas gracias. 11 de la mañana con 32 minutos. Aquí finalizamos este espacio. Gracias a Gigi también por su presencia. Gracias. Y por supuesto estaremos también a partir de las 12:10 de la mañana con la presencia de la ministra María Paula Romo en otra rueda de prensa de carácter virtual. Hasta entonces. Vean, yo sí quiero despedirme con un mensaje. Se los repito, son palabras sencillas. Lo económico lo vamos a recuperar, la vida no. La mejor vacuna contra el coronavirus está en tus manos, es quedarte en casa. Por favor, quédate en casa, obedece las instrucciones que está dando el gobierno nacional desde una actitud de responsabilidad. Dios bendiga al Ecuador. Muchísimas gracias al señor vicepresidente. Con este mensaje nos quedamos. Les invitamos a seguir en la programación habitual de los diferentes medios de comunicación que se han unido a esta cadena nacional y a partir de las 12:10 del mediodía reiteramos la presencia de la ministra María Paula Romo. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.